Mi hermana me pidió que le transfiriera $4,000. Cuando me negué, me arrojó su copa de vino gritando, «Me debes la vida». No me inmuté, simplemente sonreí, saqué mi teléfono y reproduje un mensaje de voz que dejó a todos atónitos. «Camille, no te estoy pidiendo, necesito el dinero hoy». La miré fijamente al otro lado de la mesa, observando cómo retorcía el tallo de su copa de vino como si intentara partirla por la mitad. Su voz era baja pero aguda, el tipo de tono que te desafiaba a decir que no. «No lo voy a enviar, Naen, esa es mi respuesta». Sus ojos se abrieron con ofensa, no sorpresa. «Después de todo, ¿realmente me vas a hacer esto?», dijo. No dije nada, solo tomé mi teléfono, presioné reproducir y dejé que nuestro difunto padre hablara. Para cuando terminó el mensaje de voz, todo el restaurante se había quedado en silencio, y ella también. Esa confrontación ocurrió hace unos meses y no se lo he contado a mucha gente hasta ahora. No estaba segura de si estaba siendo cruel o simplemente finalmente estaba trazando una línea, pero después de reflexionar un poco y ver cómo la gente comparte las partes más difíciles de sus vidas aquí, pensé en contarlo. Mi nombre es Camille, tengo 44 años, soy soltera y vivo en Chapel Hill, Carolina del Norte. Enseño literatura americana en un colegio comunitario, vivo sola en una acogedora casa alquilada y, hasta hace poco, tenía una relación complicada pero tolerable con mi hermana menor, Naen, que tiene 39 años y vive en Atlanta. Naen siempre ha sido volátil, es del tipo que te cogería tu suéter favorito sin preguntar, lo arruinaría y luego te gritaría por hacerla sentir mal al respecto. Se nutre del drama y la desviación, y de alguna manera siempre encuentra la manera de ser la víctima en cada historia. A pesar de esto, hemos logrado tener una relación de hermanas funcional, construida principalmente en la evitación y el mantenimiento de la paz. Desde que nuestros padres fallecieron, papá murió de cáncer de páncreas hace 5 años, mamá lo siguió solo un año después, Naen y yo éramos todo lo que quedaba de nuestra familia inmediata. Fui nombrada albacea del patrimonio principalmente porque soy la mayor y la más responsable, aunque eso vino con su propia cuota de culpa y resentimiento por parte de Naen. El testamento era claro, una modesta herencia dividida entre nosotras, algunos recuerdos sentimentales y un pequeño fideicomiso para cubrir la deuda médica y los gastos del funeral de mamá. No era mucho, pero lo administré con cuidado. Pagué el hospital, finalicé los impuestos y me aseguré de que lo que quedaba estuviera a salvo. Naen nunca preguntó por los detalles, solo se quejó de que no recibió más. Las cosas empeoraron después de su tercer divorcio. Naen se casó y divorció de 3 hombres en menos de una década, cada uno más imprudente que el anterior. El más reciente, Carlos, la dejó en la estacada. Según ella, vació sus ahorros conjuntos y huyó a Brasil con una instructora de pilates. Honestamente, ni siquiera estoy segura de si algo de eso es cierto. De todos modos, me llamó de la nada un domingo. Estaba calificando ensayos y disfrutando de mi café cuando apareció su nombre. «Camille, estoy en un mal lugar», dijo inmediatamente. Sin saludo, sin preámbulos. Dijo que necesitaba $4,000 para el viernes, algo sobre un lío legal con Carlos, el alquiler atrasado y empezar de nuevo. Escuché en silencio. Cuando hizo una pausa, le pregunté por qué no le pedía a uno de sus amigos, ya la habían ayudado antes. Dijo rotundamente, «Estoy sin recursos y tú eres familia». Le dije que necesitaba pensarlo. La verdad era que ya sabía mi respuesta, iba a ser no. Había ayudado a Naen muchas veces a lo largo de los años, pequeños préstamos, regalos que nunca reconoció cubriendo sus errores impulsivos. Cada vez me decía a mí misma que era la última vez, cada vez volvía con una nueva crisis. Pero esto no se trataba solo de dinero, se trataba de un patrón, uno de toda la vida, y estaba cansada de seguirle el juego. Cuando no respondí a su mensaje de texto de seguimiento ese martes, solo preguntando, «¿Ya lo has enviado?», envió otro, «Hablo en serio, Camille, me debes más de lo que sabes». No respondí. Luego me envió una solicitud de Venmo por $4,000. La nota decía, «Me debes». Fue entonces cuando abrí el mensaje de voz. Era de papá, uno que había guardado y nunca compartido. Lo dejó 2 semanas antes de morir, sonando débil pero lúcido. No sé por qué no lo había borrado, tal vez porque una parte de mí sabía que lo necesitaría algún día. En el mensaje decía, «Camille, no quería agobiarte con esto, pero necesito decírtelo antes de irme. Se trata de Naen.
Falsificó tu nombre para retirar dinero del fondo de atención de mamá el año pasado. La confronté, mintió, dijo que le diste permiso. Sabía que no lo hiciste. No lo denuncié, no pude. Pero quiero que sepas que lo siento, debería haberlo detenido antes. Ten cuidado con ella, cariño. Te quiero. Debo haber reproducido ese mensaje 100 veces. Nunca le dije a Naen que lo sabía hasta el almuerzo. Volvió a llamar, esta vez sugiriendo que nos encontráramos en Chapel Hill. Dijo que quería reiniciar y ponernos al día, tal vez incluso quedarse conmigo un fin de semana para despejar su cabeza. Tenía sospechas, pero accedí a reunirme en un lugar público. Elegimos un pequeño restaurante cerca del campus, Brick House Grill, tranquilo, en su mayoría lugareños y personal de la universidad. Llegué temprano y la vi pavonearse 15 minutos tarde, vestida como si estuviera entrando en el estreno de una película. Llevaba lápiz labial rojo y gafas de sol, aunque estábamos adentro. Pedimos vino. Charló alegremente sobre su era de reconstrucción, sobre tal vez comenzar un podcast sobre su ex tóxico. Asentí con la cabeza, esperando. Luego se inclinó, ¿puedes transferírmelo para mañana? Negué con la cabeza. No te voy a enviar dinero, Naen. Se rió como si estuviera bromeando. ¿Crees que esto es opcional? Respiré hondo. Lo creo y dije, no. Fue entonces cuando su rostro cambió frío, enojado. Eres increíble, dijo. Después de todo, ¿realmente crees que eres mejor que yo porque enseñas libros a universitarios aburridos? No respondí. Continuó, no eres nada sin mí. No habría sobrevivido a la muerte de mamá y papá sin mí. Te cargué, me debes la vida. Entonces cogió su copa de vino y la lanzó. La esquivé por poco, golpeó la pared detrás de mí, se hizo añicos, el sonido resonó, la gente se giró. No me inmuté. Metí la mano en mi bolso, saqué mi teléfono y presioné reproducir en el mensaje de voz. Su rostro cambió inmediatamente, reconocimiento, luego miedo. El restaurante se quedó en silencio mientras la voz de papá llenaba el espacio. Cada palabra cayó como una piedra. Cuando terminó, se me quedó mirando con los ojos muy abiertos, sin palabras. Por una vez en su vida, no tenía nada que decir. Me incliné, vete ahora o llamo a la policía. Cogió su bolso y salió. Después de que ella dejara el restaurante, me quedé sentada allí durante varios minutos entumecida. La habitación había vuelto a su zumbido habitual, pero podía sentir las miradas sutiles de la gente a mi alrededor, algunas comprensivas, otras curiosas. El camarero se acercó y preguntó cautelosamente si estaba bien. Asentí y le dije que quería la cuenta. No mencionó el vidrio roto ni preguntó por la escena. Lo agradecí. En el camino a casa, repasé el momento en mi mente una y otra vez, no solo el mensaje de voz, sino la expresión del rostro de Naen, la forma en que su mandíbula se apretó cuando la voz de papá llegó a través del altavoz, como sus ojos se dirigieron al suelo, incapaz de encontrar los míos. Eso no era solo vergüenza, eso era reconocimiento, culpa, tal vez incluso miedo. De vuelta en casa, me senté en el camino de entrada por un tiempo, simplemente mirando a la calle, pensando. No estaba enojada, no exactamente. Estaba cansada. Cansada de interpretar a la hermana responsable, cansada de cargar con el peso del desastre de nuestra familia, cansada de intentar explicarme a alguien que nunca escuchaba realmente. No supe de Naen durante 3 días. Luego recibí un mensaje, no una llamada, un texto, no tenías que humillarme. Eres cruel. Eso fue todo. Sin mención del mensaje de voz, sin disculpas por el vaso, nada sobre lo que dijo papá, solo una frase destinada a retorcer el cuchillo. No respondí. Pasó una semana. Volví a mi rutina habitual, trabajo, recados, paseos por el arboreto detrás de la universidad. Le conté a mi colega Tasa, que enseña psicología y conoce a Naen por su nombre, sobre lo que sucedió. No se sorprendió. Siempre has sido manipuladora, Camille. Simplemente no querías verlo antes. Eso se me quedó grabado. Creo que tenía razón. Siempre le di a Naen el beneficio de la duda porque me aferraba a la idea de tener una hermana más que a la realidad. Quería lo que éramos de niñas, cuando solía seguirme con su cámara de juguete fingiendo que estábamos en un programa de viajes.
Antes de los matrimonios, la bebida, las discusiones a gritos en las cenas familiares. Antes del lento declive de mamá, cuando Naen nunca estaba cerca. Antes de que papá comenzara a cerrar la caja fuerte con sus documentos. Quería creer que en algún lugar allí, esa versión de ella todavía existía. 2 semanas después del almuerzo, recibí una llamada de la vieja vecina de mi madre en Durham, donde había vivido antes del centro de atención asistida. La señora Pennington, una dulce maestra de escuela jubilada que solía hornear pasteles de limón y siempre enviaba tarjetas navideñas con purpurina que terminaban pegadas en la alfombra. Camille, querida, espero no estar interrumpiendo, dijo, pero vi a alguien merodeando por la parte trasera de la casa de tu madre esta semana, una mujer. Se fue cuando encendí las luces, pero estoy casi segura de que era tu hermana. Le di las gracias con el corazón encogido. Naen no tenía motivos para estar allí. La casa se había vendido hace más de un año a una joven pareja con un recién nacido. No quedaba nada para ella. Pero el hecho de que regresara, de que todavía estuviera dando vueltas por los restos, me decía algo, no había terminado, todavía no. Fui a ver a mi abogada al día siguiente. Su nombre es Meena Aguda, con humor seco sin tonterías. Me ayudó con la liquidación del patrimonio cuando fallecieron nuestros padres, y confiaba en ella más que en la mayoría de la gente. Le conté todo, la copa de vino, el mensaje de voz, la firma falsificada de un año antes. Se sentó en silencio mientras yo hablaba, ocasionalmente tomando notas. Cuando terminé, levantó la vista y dijo, ¿quieres presentar una denuncia? Dudé. ¿Serviría de algo? Podría, dijo, o al menos podría poner un límite formal. Esto ya no se trata solo de dinero, se trata de tu seguridad y tu tranquilidad. No lo decidí ese día. Le dije que necesitaba tiempo. Una parte de mí quería olvidarlo, dejar que pasara, pero otra parte, la que había cargado con la vergüenza y la culpa silenciosas durante años, quería algo diferente esta vez, responsabilidad. Fui a casa y me senté en el patio trasero con una taza de té y mi viejo perro Finn. Tiene 12 años, canas alrededor del hocico y ronca cuando duerme. Le rasqué detrás de las orejas y pensé en lo que mi papá habría dicho si todavía estuviera aquí. Me habría dicho que me protegiera, que dejara de sacrificarme por alguien que solo toma. Esa noche rebusqué en una vieja caja de archivos en el armario y encontré el papeleo original del fideicomiso para el fondo médico de mamá. Y allí mismo, en uno de los formularios de retiro, había una firma con mi nombre que no era mía. Meena había dicho que si teníamos pruebas contundentes y el mensaje de voz, podríamos construir un caso, no necesariamente para procesar, sino para enviar un mensaje. Escaneé el documento y se lo envié. 2 días después, me devolvió la llamada. Tienes un caso, dijo, uno bueno. No me sentí reivindicada, solo triste. Y luego, una semana después, otro mensaje de Naen, ¿de verdad vas a destruir a tu única hermana por un mensaje de voz? A ese sí respondí. Escribí, no destruí nada, solo dejé de fingir que no lo hiciste. Luego la bloqueé. Pero ella no había terminado. 3 días después de que bloqueé su número, recibí un correo electrónico. Provenía de una cuenta que no reconocía, pero el asunto me revolvió el estómago. No eres tan inocente como crees. Era Naen. Lo abrí a regañadientes, preparándome. El cuerpo del mensaje era corto, tal vez 6 líneas, pero goteaba veneno. Crees que eres la niña de oro, la mártir, pero siempre interpretaste a la víctima. Papá te enfrentó. Eras débil. Tomé lo que merecía. Me lo debía, y tú también. Puedes correr con tu pequeño abogado y llorar en tu té todo lo que quieras, siempre serás la que esté sola. Me quedé mirándolo con los dedos sobre el teclado, preguntándome qué tipo de respuesta, si es que alguna, importaría. Escribí varias respuestas, las borré todas, no porque no tuviera algo que decir, sino porque finalmente me di cuenta de que ella no estaba buscando claridad, estaba buscando una pelea, una nueva ronda en una batalla a la que nunca accedí. Reenvié el correo electrónico a Meena. Su respuesta fue rápida, esto refuerza nuestro caso. Está reconociendo que tomó el dinero y lo ve como un derecho, no como un robo. Guarda todo. Comencé a compilar un archivo, capturas de pantalla, mensajes, líneas de tiempo, incluso notas de conversaciones pasadas que podía recordar con fechas y detalles.
Se sentía surrealista documentar a mi propia hermana como si fuera una extraña que hubiera irrumpido en mi vida, pero seguí adelante. Una semana después, recibí otra llamada del antiguo contable de mi padre, Henry. Había administrado sus impuestos durante casi 20 años y se encargó del papeleo después del fallecimiento de papá. No había hablado con él desde que se liquidó el patrimonio. Camille, dijo con la voz temblorosa, espero no pillarte en mal momento. Estaba revisando algunos archivos antiguos del patrimonio, ya sabes, cómo tenemos que hacer la revisión de archivo de 5 años, y encontré algo que pensé que debería saber. Describió un retiro realizado de una de las cuentas de inversión de nuestro padre 6 meses antes de su fallecimiento, una transacción de $12,000 autorizada a nombre de ambos, pero yo nunca firmé nada. ¿No aprobaste esto?, preguntó. No, dije. No tenía ni idea de que existiera. Dudó y luego dijo, fue transferido a una cuenta a nombre de Ann Rutherford. Naen había tomado dinero de nuevo, incluso antes de que mamá falleciera, antes del mensaje de voz de papá. Esto no fue un error de juicio puntual, fue un patrón, una red de movimientos calculados, mentiras y manipulación. Se había aprovechado de un hombre moribundo y luego vino a mí pidiéndome más. Esa noche no pude dormir. Me senté en el suelo de la sala, rodeada de papeles, mi computadora portátil y blocs legales. Finn se acurrucó a mi lado. Empecé a escribir, no para ella, sino para mí. Cada recuerdo que podía pensar que pudiera conectar, cada migaja financiera, cada vez que algo se sentía mal en los últimos años, pero lo descarté como estrés o dolor. Y pensé más atrás, en un viaje familiar cuando yo tenía 15 años y ella 10. Papá nos había dado $20 a cada una para gastar como quisiéramos durante una parada en Asheville. Compré un libro y un imán. Naen dijo que perdió los suyos, lloró, montó una escena. Le di $5 por lástima. Al día siguiente encontré su billetera llena con los 20 completos. Siempre había sido así, solo que a menor escala. Empecé a darme cuenta de cuánto había excusado, explicado, defendido. Estaba empezando a sentir algo nuevo, determinación. Esa semana, Meena envió una notificación oficial a Naen a través de su bufete, informándole que se habían descubierto pruebas de mala conducta financiera relacionada con el patrimonio y que se estaban considerando acciones legales. Una carta formal, sin amenazas, sin emoción, solo hechos. Naen no respondió, pero sé que la recibió porque la semana siguiente recibí una llamada de su exmarido, no Carlos, el que supuestamente huyó a Brasil, sino el segundo, Martín. Sonaba incómodo e inseguro. Camille, siento contactarte así, dijo. Sé que las cosas entre tú y Naen no son geniales, pero pensé que deberías saberlo. Me llamó. ¿Qué? Dije. Dijo que estabas tratando de arruinarla, que estabas sacando a relucir el pasado para robarle la vida. Sus palabras. Mira, no quiero involucrarme, pero mencionó a tu padre, que tenías algo sobre ella. Le pregunté qué quería decir. Dijo que tenías un mensaje de voz. Parecía asustada, desesperada. Dijo que lo tergiversaste para que ella quedara mal. Pero sinceramente la conozco lo suficiente como para confiar en que si alguien dice que hizo algo terrible, probablemente lo hizo. Le pregunté por qué me estaba diciendo esto. Porque he estado en tu lugar, dijo simplemente. Y si alguien me hubiera advertido sobre ella antes, podría haber salido antes de que todo se fuera al infierno. Le di las gracias y colgué. Pensé que escuchar eso me daría algo de justicia, pero en cambio me sentí vacía. Más tarde esa noche recibí un mensaje de texto de un primo en común, Joel. No es particularmente cercana a ninguna de las dos, pero crecimos juntas y se mantiene en la órbita familiar. Naen le está diciendo a la gente que la estás demandando porque expuso un secreto sobre tu pasado. Está diciendo que eres mentalmente inestable. Pensé que querría saberlo. Las mentiras estaban llegando rápido ahora, y por todas partes. Pero lo extraño fue que algo había cambiado en mí. Donde antes podría haber entrado en espiral, entrado en pánico, sentido la necesidad de defender o aclarar o apresurarme a apagar cada fuego, ahora me sentía tranquila. Que hable, que invente cualquier historia que la ayude a dormir por la noche, porque esta vez tenía la verdad, y finalmente había dejado de permitirle ocupar espacio en mi vida gratis. Dejé pasar una semana sin reaccionar a la campaña de desprestigio de Naen.
Publicó citas crípticas en sus historias de Instagram, cosas como, algunas hermanas son serpientes disfrazadas y la verdad no necesita un micrófono, solo tiempo. Mentiría si dijera que no me dolió al principio, especialmente cuando algunos familiares lejanos se pusieron en contacto para preguntar con esa tensión incómoda que significaba que habían escuchado alguna versión de su lado, pero no mordí el anzuelo. No llamé ni envié mensajes de texto, ni siquiera corregí la narrativa. Tenía algo mejor, tenía un plan. Con la ayuda de Meena, recopilé todo, los documentos falsificados, el mensaje de voz, los extractos de retiros fraudulentos y copias de los documentos del patrimonio con firmas notariadas que claramente no coincidían con las mías. Meena preparó un informe formal y lo presentó a la División de Fraude Patrimonial del Departamento de Justicia de Carolina del Norte. Ese fue el primer movimiento de ajedrez. El segundo fue más sutil. Contacté con el centro de atención donde mi madre se había alojado durante su último año, el donde la firma falsificada de Naen había autorizado el desvío de fondos. Pregunté si podía hablar con su coordinador financiero sobre una posible auditoría de los servicios prestados y los pagos recibidos. Fueron cooperativos. Y lo que encontraron fue oro. Aparentemente se había realizado un pago anónimo al saldo de nuestra madre poco después del fallecimiento de papá, $2,500 en efectivo, sin fuente rastreable. Normalmente no es sospechoso excepto que había llegado justo días antes de que Naen apareciera en el centro con una nota del médico solicitando el alta anticipada debido a una condición mejorada. Mi madre tenía Alzheimer. No hubo mejoría. Esa se convirtió en mi tercera pieza de negociación. No lo llevamos a los tribunales, todavía no. En cambio, Meena sugirió algo estratégico, un proceso de mediación civil. Sin juicio público, sin artículos de noticias, solo Naen, yo y un mediador. Se llevó a cabo en un tranquilo conjunto de oficinas en Durham. Naen parecía cansada, demacrada. Incluso su estilo habitual estaba apagado, sin lápiz labial rojo esta vez. Llevaba jeans y una sudadera con capucha como si quisiera desaparecer en ellos. No me saludó cuando llegué, no levantó la vista cuando el mediador se presentó, solo se sentó allí con los brazos cruzados. Meena abrió la carpeta y expuso los documentos, los retiros falsificados, la transcripción del mensaje de voz, los documentos publicados por el hospicio. La cara de Naen se sonrojó, pero aún trató de disimularlo. Estaba autorizada. Camille me dio su consentimiento verbal. Meena deslizó tranquilamente un informe de escritura a mano forense de un especialista que confirmó que mi firma había sido falsificada en 3 documentos separados relacionados con el patrimonio. Luego otra declaración de la enfermera principal del centro de atención, confirmando que yo no había solicitado el alta. El mediador asintió y le preguntó a Naen si quería dar una respuesta. Fue entonces cuando finalmente se rompió. Exhaló ruidosamente, sus hombros se desplomaron. Bien, dijo. ¿Qué quieres? Y aquí mismo es donde llegó la venganza. Porque no quería destruirla, no quería verla esposada. Así no es como funcionó. Lo que quería era que finalmente se enfrentara a las consecuencias, unas tangibles. Así que lo expuse, devolvería $12,000 al fideicomiso del patrimonio, no a mí personalmente, sino a un fondo legal que se destinaría a futuras becas para cuidadores en nombre de nuestra madre. Firmaría una declaración formal admitiendo el mal uso de los fondos del patrimonio y la presentaría para su notarización. Aceptaría no tener contacto conmigo en el futuro, toda comunicación se realizaría a través del despacho de Meena. Y por último asistiría a un curso de responsabilidad financiera, uno diseñado para adultos que han cometido fraude, impartido por una organización sin ánimo de lucro que trabaja con delincuentes de cuello blanco. Al principio se burló, puso los ojos en blanco, pero cuando Meena mencionó que el incumplimiento resultaría en que siguiéramos adelante con cargos criminales, con una lista de testigos muy dispuestos, se calló. Y aceptó. Firmamos todo ese día. Al mes siguiente Naen realizó su primer pago, probablemente con dinero que pidió prestado a alguien más, pero se liquidó. Se establecieron las becas a nombre de mamá con la fundación del colegio comunitario donde enseño, un legado tranquilo pero apropiado. Y la mejor parte, el mensaje no solo llegó a Naen. Los miembros de la familia comenzaron a llamar, no para cuestionarme, sino para disculparse. Joel envió flores. Tíos con los que no había hablado en años se pusieron en contacto diciendo,
no teníamos ni idea de con qué estabas lidiando. Y Martín, el segundo exmarido, volvió a enviar un correo electrónico: hiciste algo que la mayoría de la gente no hace, la hiciste responsable. Espero que sepas lo raro que es eso. Pero lo que realmente selló el final: recibí una carta por correo, escrita a mano, con letra descuidada, sin remitente, pero sabía de quién era. Hice cosas de las que no estoy orgullosa. Tenías razón al excluirme. Lo siento. Simplemente no quería sentirme como un fracaso, pero lo soy. No merecías lo que hice. Espero que la beca ayude a alguien. No había firma, y no la necesitaba. He guardado la carta en un cajón junto a una copia del mensaje de voz de papá, no porque necesite recordatorios de lo que hizo, sino porque representan un punto de inflexión, un capítulo cerrado. A veces la venganza no es ruidosa, a veces es papeleo, límites y ver a alguien finalmente enfrentarse al desastre que hizo sin que tú lo limpies por ellos. Todavía enseño, todavía paseo a fin todas las tardes más allá de la antigua capilla del campus donde mis padres renovaron sus votos una vez. La vida es más tranquila ahora, mejor, y por primera vez en años siento que la estoy viviendo en mis propios términos, no limpiando la tormenta de otra persona. Y Naen, ella es solo una historia que cuento ahora.